En la segunda parte de la guía número 6 vamos a hablar sobre la reproducción celular, específicamente sobre el ciclo celular. Sabemos que todas las células, con algunas excepciones, son capaces de dividirse, son capaces de reproducirse. Y la finalidad de este ciclo en los organismos unicelulares es la reproducción. Pero en los organismos pluricelulares, la finalidad de que ellos realicen un ciclo celular es crecimiento, regeneración de tejidos. Por lo tanto, este ciclo celular que comienza del momento en que se produce la fecundación está formado o involucra dos etapas: la interfase y la división celular o mitosis. Por lo tanto, el ciclo celular entonces involucra la interfase y la mitosis. La finalidad de este ciclo es formar células idénticas a la progenitora, de menor tamaño, pero idénticas a la progenitora. En la interfase es un periodo de reposo, es un periodo de donde hay mucha actividad metabólica, pero no hay división del núcleo todavía. Este periodo, es decir, la interfase, se da inicio con el periodo G1, donde la célula crece en tamaño, aumenta el número de sus organelos, enzimas, y en esta etapa, en este periodo G1, la célula es 2N, o sea, es diploide, y en cuanto a la cantidad de ADN es 2C. Cuando la célula está en G1, se verifica si la célula está apta para continuar su ciclo o no. Si no está apta para continuar el ciclo, se sale del ciclo y se ingresa a G0. Hay células que ahí pueden continuar años en G0, como ahí también hay células que no están en buen estado y que puede ocurrir la apoptosis, muerte celular programada. Pero bien, si la célula está en condiciones para poder seguir dividiéndose, pasa a la fase S. La fase S es una fase muy importante porque aquí se produce la duplicación del ADN. Y la duplicación ocurre con la finalidad de que cuando se formen dos células sean exactamente idénticas a la progenitora. Ocurrida la duplicación del ADN, pasamos a la G2. G2, la célula se está preparando para dividirse. Aquí las cromosomas dan inicio a su compactación. Los centriolos, que son organelos que van a participar en la división celular, se duplican. Y luego va a comenzar el proceso de división propiamente tal del núcleo, que se llama mitosis. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, nos indica que la interfase ocupa gran parte del tiempo. La mitosis solo podría durar 30 minutos. En cambio, en la interfase en total podría durar hasta 23 horas. Importante recalcar que cuando se está en el estado de interfase, el ADN se encuentra en el estado de cromatina. Y al final del periodo G2 comienzan a compactarse esta cromatina para que se comiencen a visualizar los cromosomas. ¿No? Aquí hay otra imagen de lo que es la interfase y el proceso de replicación del ADN para formar hebras idénticas a las progenitoras. Comenzamos la mitosis con la primera etapa, que es la profase. La profase, la cromatina comenzó a compactarse en G2, pero aquí
ya se visualizan los cromosomas dobles. Y son cromosomas dobles con 2 cromátidas porque su ADN se replicó en el periodo S. Los centriolos que se habían duplicado en G2 se van a los polos de la célula y comienzan a formar unas fibras denominadas fibras del uso o también llamadas uso mitótico. Por lo tanto, en esta profase, cuando ya está finalizando, la membrana nuclear se comienza a desintegrar y quedan libres los cromosomas en el citoplasma, cromosomas dobles. Para esta célula que estamos mostrando aquí en la diapositiva, que tiene 4 cromosomas, deberíamos decir 2N igual a 4. Y la cantidad de ADN que hay en estos momentos es 4C, porque el ADN se duplicó en el periodo S. Etapa siguiente, metafase. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máximo grado de compactación y se ubican en el plano ecuatorial de la célula, como ustedes lo pueden visualizar, en el plano ecuatorial. Por lo tanto, una característica de este periodo es la formación de la placa metafásica. Si nosotros queremos saber el número de cromosomas acá, es 2N igual a 4. Y su cantidad de ADN es 4C. ¿Por qué se ubican en el plano ecuatorial? Para dar paso a la tercera etapa, que es la anafase, donde las cromátidas hermanas se separan. Las fibras del uso atraen a las cromátidas hacia los polos de la célula. Esa es una característica de la anafase. Para que finalmente tenemos la telofase, que es un periodo contrario a la profase, porque alrededor de los cromosomas que fueron separados de la anafase, se comienza a formar la membrana nuclear o carioteca. Los centriolos vuelven a su lugar de origen y desaparecen ya las fibras del uso. En este minuto tenemos una célula con 2 núcleos, pero ustedes pueden visualizar que en el centro se está produciendo un hundimiento, ¿ya?, denominado citocinesis o citodiéresis, que me va a dar origen a 2 células independientes, idénticas a la progenitora. Ustedes pueden visualizar, ahí hay 4 cromosomas, cada núcleo tiene 4 cromosomas, pero ya cromosomas simples. ¿Por qué? Porque el ADN estaba duplicado y luego se separó. Aquí podemos ver la variación entre la cantidad de ADN, que se simboliza como C, y el número de cromosomas, que se simboliza como N. La cantidad de ADN en el ciclo celular se debe mantener al final del proceso. Es decir, que si la cantidad de ADN es 4 al inicio del ciclo, esta cantidad va a aumentar al final del periodo S, porque ahí se duplica el ADN, pero al término de la mitosis, las células resultantes deben mantener la cantidad de ADN que tenía la célula al inicio. ¿Qué pasa con las células vegetales? Las células vegetales también se dividen, pero ellas carecen de centriolos. Por lo tanto, los centriolos, como no tienen centriolo, no van a formar uso mitótico. Pero ahí entra a actuar nuestro aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a generar un tabique que va a permitir la separación de esta célula, denominado fragmoplasto. Bien, en este video entonces nosotros revisamos que una célula, cuando se va a dividir, es una célula cuya dotación cromosómica es 2N y su cantidad de ADN es 2C. Ingresa a G1, S, pero en S, ¿qué sucede? Se duplica la información genética, para que en G2 la célula se está preparando para la división. Y según el tipo de célula
que nosotros revisamos hoy día, revisamos solamente lo que es mitosis, la división del núcleo. La mitosis ocurre ¿con qué finalidad? Crecer, renovar, reproducción celular. Y en relación con los cromosomas, en el proceso de mitosis hay una profase, una metafase, la anafase, que es de separación, y la telofase, que ya es una etapa contraria a la mitosis. En el caso de las células vegetales, se dividen, ¿no es cierto?, por un fragmoplasto que lo está formando el ciclo de el aparato de Golgi. Muchas gracias.